venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Para nosotros nos sentimos un poco como pioneros cuando pasan estas cosas, ¿no? Vamos a un lugar donde no hay nada y de repente vemos la obra de Dios. Lo hemos visto en tantos lugares. Ahora, ¿eso significa que todas las cosas nosotros las llevamos de arriba? No, hermano. Hay muchas luchas para poder avanzar en el camino del Señor. Y nosotros muchas veces no entendemos por qué nos sobrevienen luchas y a veces persecuciones y dificultades y personas con las que nosotros teníamos una confianza importante. De repente nos damos cuenta que tal vez no los conocíamos tanto. O nuestro propio cuerpo de repente un día, como me pasó a mí hace 3 semanas atrás, no responde. Pero el Espíritu Santo de Dios siempre responde, y de eso es de lo que yo quiero hablar, porque es necesario que entendamos que la obra de Dios es una obra del Espíritu Santo y que la vida del creyente, la vida de fe, es una vida en el poder del Espíritu Santo. Si nos olvidamos de eso, entonces estamos mirando las cuestiones humanas, no estamos viendo la gloria del Señor. Entonces, acompáñame al libro de los Hechos, el capítulo 8 del libro de los Hechos. Si usted lee el capítulo 7 del libro de los Hechos, usted dice el libro de los Hechos, tremendo libro poderoso de Dios, donde había un montón de cosas milagrosas, pero en el capítulo 7 es apedreado Esteban, uno de los diáconos de la primera iglesia, de los que servían la mesa, un hombre elegido para servir. Y fue a un lugar donde había una sinagoga, una congregación que se llamaba de los libertos, de los liberales. En realidad era una especie, por lo que yo estudié, de mala fama que tenía esa congregación. Como que eran livianos en el cumplimiento de la ley y en el seguimiento de la palabra de Dios. Y ahí él da una predicación, un discurso impresionante. Todo el capítulo 7 del libro de los Hechos demostrando que Dios no es un Dios local como los dioses paganos que son de un lugar. Hoy en día seguimos luchando contra ese pensamiento, el Dios de un lugar. ¿Se imagina si el Señor se hubiera quedado en Jonte 3720? Ahora estaría vendiendo verdura. Porque es una gran verdulería. Amén. Dios no es un Dios local. Dios es un Dios que está relacionado con el hombre, con el portador. Esa es la razón por la cual hay Pablos, hay Pedros, hay Esteban, hay siervos de Dios. La Biblia no habla de lugares, sino habla de hombres. Ni la Biblia habla de hombres que tengan un plan maravilloso, sino que Dios escoge al hombre y le revela su plan. Dios no elige personas con buenas ideas. ¿Usted qué cree que estaba pensando Eliseo cuando araba con 12 yuntas de bueyes? En no pisar lo que hacían los bueyes, ¿me entiende? ¿En qué otra cosa podía estar pensando ese hombre cuando vino Elías y arrojó su manto sobre él? Ahora, mientras él estaba pensando en no caerse en el surco, aguantar los bueyes y no pisar, Dios le estaba diciendo a Elías: ve y unge a Eliseo, profeta en tu lugar. ¿En qué cree que estaba pensando José en la cárcel después de tantos años de estar ahí? Y habiéndole dado testimonio al copero y al panadero del rey, ya había pasado un montón de tiempo.
Pero en el palacio del faraón estaban hablando de José. Decían, hay un joven ahí de los israelitas en la cárcel que él puede interpretar los sueños. Respondió un plan de José. Era el plan de José ir a la cisterna, era el plan de José ser vendido a Potifar, era el plan de José ir preso. No, él tenía una visión acerca de que él iba a ser sustento para su familia. Cuando Dios te muestra eso, te muestra el final de la película, no te muestra por qué pasos vas a tener que caminar. ¿Me comprende? Le dijo Moisés a los israelitas, salgamos de Egipto para quedar atrapados entre los egipcios y el Mar Rojo. No hubiera salido nadie, hermano. ¿O qué hubieran creído si Moisés le hubiera revelado el plan y le hubiera dicho, lo que pasa es que cuando lleguemos ahí yo voy a extender la vara y el Mar Rojo se va a abrir en dos? Y se me matan de risa. Creo que el primero que lo abandona ahí es Aarón. Los planes de Dios se van cumpliendo día por día. Y Dios puede transformar cualquier circunstancia de lucha, de prueba, de dificultad en algo verdaderamente glorioso. Solamente para mostrarnos cuánto nos ama Dios y cuán grande es el poder de Dios. Hablábamos la semana pasada, la muerte del rey Usías. Un año terrible para todos los israelitas, menos para uno. Isaías, el año que murió el rey Usías, yo vi la gloria del Señor. Yo vi la gloria del Señor. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos nos encontramos con una dificultad tremenda. Dice, Saulo estaba de acuerdo con el asesinato de Esteban del capítulo anterior. Y en aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuántos dirían gloria a Dios después de leer estos primeros 3 versos? El entierro de Esteban, la persecución de la iglesia, un tipo implacable como Saulo, persiguiéndolos de casa en casa. No venía a la reunión a poner palos en la rueda y a generar problemas. No. Iba de casa en casa con una autoridad otorgada por el Sanedrín, por las autoridades religiosas. Pero, dice en el verso 4, y usted sabe que cuando aparece un pero, todo lo anterior pierde importancia. Porque lo que viene después del pero domina la escena. Por eso cuando alguien me dice, yo estoy de acuerdo con vos, pero, digo, chao. Lo que viene después, todo lo que dijo antes, no vale nada. Lo importante es lo que viene después del pero. ¿Amén? ¿O no le pasa eso a usted? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, de los 7 que ahora eran 6, uno de los diáconos, de los servidores de la iglesia,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, los samaritanos, un pueblo que tenía una rivalidad profunda con los israelitas, porque los samaritanos pertenecían al reino del norte. Cuando se divide Israel en dos reinos, el reino de Judá, el reino del sur, y el reino del norte, el reino de Judá, las dos tribus, Judá y Benjamín, establecen su capital en Jerusalén y el templo del Señor donde se rendían ahí los sacrificios. Pero los samaritanos, que se dividieron después de la muerte del rey Salomón, se dividió el reino del norte, 10 tribus, las famosas 10 tribus que dicen haberse perdido, establecieron su capital en Samaria y establecieron ahí un altar para ofrecer sacrificios que Dios no había ordenado y evitar políticamente que las 10 tribus fueran a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el lugar donde Dios había establecido. Ahí había una cuestión de lugar. La historia cuenta que cuando los asirios invadieron, tomaron el reino del norte y no pudieron contra Judá. ¿Ha leído usted alguna vez Sennacherib, el profeta Isaías, cómo ellos resistieron? Y Dios envió un ángel y tuvieron una victoria y mató a 80.000 en una noche. Pero los de Israel sí fueron conquistados. Y la desgracia fue que la costumbre de los asirios era mezclar la sangre. Entonces, al mezclar la sangre, esas tribus perdieron la pureza del linaje de las 10 tribus de Israel y por eso se llaman las 10 tribus perdidas. Comentario no del History Channel, sino para que usted tenga contexto. Al volver a la tierra y establecerse en la ciudad de Samaria, los israelitas miraban a los samaritanos como personas de otra calidad, prácticamente gentiles, se podría llamar desde el punto de vista. Y la iglesia estaba tan cómoda en Judea, donde se había predicado el Evangelio, donde el aposento alto se había llenado, donde todo había sido glorioso, que habían olvidado que Jesús le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Samaria, el último escalón, la última frontera, como Star Trek, y después lo último de la tierra. No iban a Samaria, no iban por cuestiones carnales, no iban porque les caían mal los samaritanos. No le predicaban el evangelio a los samaritanos porque los samaritanos eran gente que ellos despreciaban. No le predicaban el evangelio a los gentiles, mucho menos. Recuerde que Pedro le dice: es abominación para un judío entrar en la casa de un gentil. Si hubieran quedado en Jerusalén, si hubiera quedado en Judea toda la vida y hubieran obedecido a medias la gran comisión. Y esta es la realidad de la carne. La realidad de la carne es que si tu cristianismo, si tu fe en el Señor, si tu vida espiritual está fundamentada en tu fuerza, en tu conocimiento, en tu habilidad, en tu carne, pues entonces tendrás una vida espiritual mediocre y tu cumplimiento de la voluntad de Dios sobre tu vida llegará hasta un punto en el cual se va a estancar. Mi yerno Juan dice la zona de confort, ¿no? Él lo llama así, el lugar donde ya estás piola ahí, ya está. Y es el gran enemigo de la iglesia del Señor.
que el cuerpo de Cristo se acomode en una comodidad, en una estabilidad que le da sus lazos de carne, sus recursos económicos, sus recursos intelectuales, sus habilidades naturales, te llevan a un lugar donde inmediatamente te sentís seguro y no quieres dar el próximo paso. Entonces la persecución tuvo un sentido. Fue un permiso de Dios para que aquellos que habían creído tuvieran ciertas dificultades para permanecer en la zona de confort. Y fueron esparcidos, y entonces, por fin, el Evangelio llegó a Samaria, en medio de pruebas, en medio de dificultades. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Una persecución portadora de tristeza para algunos y de alegría para otros. Cuando las cosas que Dios hace parecieran no tener sentido. Cuando las cosas que Dios hace muchas veces pareciera que ¿por qué tenemos que atravesar este valle? Un amigo mío, cuando vivíamos en San Luis, pastor de la iglesia de San Luis, me mostraba, nosotros íbamos siempre a un lugar que se llamaba El Badén a comer asado, un lugar hermoso, ahí en San Luis. Y él me mostraba desde abajo, ¿no? Me decía, mira, ¿ves? Me dice, desde acá abajo pareciera una montaña sola que hay. No vemos la sierra, vemos solamente las cumbres. Me dice, pero entre una cumbre y la otra cumbre hay un valle. Y no se puede ir de una cumbre a otra más alta volando. Hay que bajar y volver a subir. Me dice, y eso es más o menos la vida del cristiano. El que tiene fe alcanza la próxima cumbre. El que no tiene fe atraviesa el valle de sombra y de muerte, y su fe queda en ese lugar. Así que, hermano, estamos saliendo de un valle. Hace unos meses, hace casi 2 años que empezamos a bajar. Y tal vez hace pocos días atrás, en diferentes cuestiones hemos llegado a lo más bajo de ese valle. Cuando vos llegás a un momento donde decís, no, esto no tiene solución. Esto no lo puedo arreglar. Pero si queremos volver a subir, hay una sola cosa posible, que es seguir caminando. No te quedes ahí, porque hay gran gozo por delante en el cumplimiento del plan de Dios. Y el plan de Dios no es que te quedes muerto en el valle. El cumplimiento del plan de Dios es que alcances otro nivel de gloria. Vamos, como dijo esta canción, de gloria en gloria,
vamos más alto. Ahora, dice más adelante que en la ciudad también había problemas para resolver. Entonces dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Muchas de las personas a las que nosotros vamos a llegar en este tiempo, para poder creer a la verdad, tendrán que renunciar a muchos engaños que hay en su cabeza y en su corazón. Durante un tiempo tal vez han sido fascinados por otras cuestiones del mundo. Aquí claramente está identificado con Simón. Pero Simón representa esa magia del mundo que cautiva las mentes, que cautiva los corazones. Aquello que vos dices, esto es realmente grande, establece ídolos en los corazones. Ahora, cuando creyeron a Felipe, dice el verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creían y se bautizaban. Eso era una costumbre que tuvo la iglesia primitiva. No había, como existen hoy, personas que difieren su bautismo, cosa que yo no recomiendo. Cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo, es importante que se bautice lo antes posible. Busquemos la forma, buscaremos la manera, encontraremos el lugar donde lo vamos a bautizar. Pero no difiera su bautismo, porque eso el enemigo lo usará en su contra. Y muchos no lo saben. Pero esa confesión pública del bautismo te da poder e identidad espiritual para confrontar pruebas en el mundo, en el campo espiritual. Difícilmente he visto una persona bautizada endemoniada. Pero mayormente, casi todas las personas que yo he ministrado liberación eran personas que tal vez venían a la iglesia durante años, 4, 5, 6, 7, 10 años, y diferían, postergaban su decisión de bautismo. Los discípulos, porque el bautismo es un acto de carácter espiritual, como la cena del Señor. Tiene valor, no solamente aquí para nosotros, tiene mucho más valor en lo espiritual. Porque nos da una identidad con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo. Somos bautizados en la muerte de Jesús, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora, creyó este mago. Lógicamente, de alguna forma había visto sanidades y había visto milagros y había visto cosas que no eran un truco. Y el tipo realmente quedó impactado por lo que había visto. Pero, dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, Simón estaba siempre con Felipe, viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Tal vez alguno ahí diría, mirá, la mano derecha de Felipe. Ya Felipe tiene un Timoteo, como se usa ahora, Este lo sigue a todas partes. Pero ¿lo seguía a Felipe o seguía las
o estaba fascinado por los milagros. Mire, Herodes, cuando vino Jesús, lo enviaron a Jesús a comparecer delante de Herodes. Herodes dijo: haceme un milagro, quiero ver algo, ¿no? Pensando que había algo mágico ahí para espectáculo. Hay personas que siguen el camino del Señor por el espectáculo, por el show, porque quieren ver cómo se cae cómo se produce esta sanidad. ¿Cómo el Señor va a sanar a una persona en su casa? Tiene que hacerlo en la iglesia, para que todos lo vean. Y si no ocurrió en la iglesia, pues entonces el domingo que viene lo hacemos que lo cuente acá. Y si es posible que diga quién fue el hermano que lo fue a visitar, quién le impuso las manos. Y hacemos de eso un show. Y muchos brujos siguen el show. Es más, no hay gente más fascinada por el show que aquellos que tienen algún problema de carácter espiritual. Que la palabra no les basta, que necesitan ver algo. Había una hermana hace muchos años atrás que venía durante un tiempo. Me decía: yo quiero ver el fuego de Dios, yo quiero ver el fuego de Dios, hermano, quiero ver el fuego de Dios. Y insistía con eso. Bueno, le digo, vamos a orar para que usted pueda ver ese fuego de Dios en su vida, manifestarse. Y oramos por esa hermana. Se ve que se quemó, hermano. Porque el fuego de Dios vino y la hermana no vino más. Fue una provocación. Es decir, a ver, como estas hermanitas que oraban por un pastor. Pastor, oramos para que Dios lo unja. Y el pastor dijo: hermana, yo estoy ungido. Bueno, vamos a orar para que se note, ¿no? Porque necesitaban exhibición. Al punto tal que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, y esto es orden en la iglesia de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan a ver qué era lo que estaba pasando en Samaria. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cada persona que se convertía al camino del Señor era bautizada en aguas, pero luego oraban con la imposición de sus manos para que recibiese el Espíritu Santo. Y así era siempre, en cada mover del Espíritu de Dios en la iglesia primitiva, y así debe ser hoy. Entonces dice en el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Habían recibido la palabra de Dios y ahora habían recibido el bautismo en agua y ahora estaban recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, que no era ministrado por los diáconos. No tenían autoridad para esto hasta que los apóstoles del Señor fueron a Samaria y ellos imponían las manos sobre los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Hasta qué punto, hermano, era poderosa la manifestación del Espíritu de Dios sobre aquellos a los que los apóstoles le imponían las manos, que Simón, cuando vio eso, quedó más loco que antes? Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
Eso es lo que yo quiero comprar. Había visto milagros, sanidades, había visto echar fuera demonios. Usted sabe perfectamente que los brujos también hacen estas cosas. Hay alguno que recibió una sanidad en el pasado por un curandero, por un hechicero, Dice, no, pero a mí me sanó. Aparte lo hizo en el nombre de Jesús. O vino a mi casa y en mi casa había una sombra que se movía de acá para allá y vino y prendió un saumerio, hizo una oración y se fue. No se fue, se hizo invisible nada más. Pero la señal, sin ninguna clase de confusión, que determina que se está predicando el Evangelio de Jesucristo, es que los creyentes reciban el Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, no estamos edificando la iglesia del Señor. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible vivir una vida en el Espíritu. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible tener la interpretación cabal de lo que la palabra de Dios dice. Sin la llenura del Espíritu Santo, todo lo demás es debilidad y carnalidad. No tenemos interpretación de la palabra, no tenemos revelación del plan de Dios, no tenemos asistencia en la oración para la intercesión. Sin la llenura del Espíritu Santo, el creyente es un creyente que se quedó en Judea hasta la mitad. Es medio creyente. Y entonces Simón le dijo, dame también ese poder a mí para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cuánta gente hoy ha sido confundida por este espíritu mágico de comprar el don de Dios con dinero? De hacer un pacto con dinero, con una ofrenda, con algo material, intentar comprar algo que es un don, y don es regalo. Y si el regalo de los hombres se ofenden si nosotros lo queremos pagar porque es un regalo, ¿cuánto más Dios se sentirá ofendido cuando alguien intenta sobornarlo y comprarle el don? Algo cuyo precio ya fue pagado con el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Qué puede usted o yo agregarle a eso? A algo que Cristo compró para nosotros con su sangre en la cruz. Nada. ¿Y qué puede impedir, habiéndose pagado el precio total del don por medio de la sangre de Cristo, que usted y yo lo recibamos? Si no lo buscamos, si no lo anhelamos, no lo vamos a recibir. Pero si entendimos claramente la importancia que esto tiene, entenderemos que la necesidad más grande de la iglesia hoy es ser llena del Espíritu Santo. Las razones por las cuales no se completa el proceso. Esto es la forma en la que actúa Dios. Usted cree, pero el Espíritu Santo hace la obra. Usted declara, pero el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Usted ministra la Biblia,
Pero el Espíritu Santo abre el entendimiento para que comprenda las Escrituras. Nosotros actuamos en una obediencia. Y el resultado de esa obediencia es activar la obra del Espíritu Santo. Y donde no hay obediencia, pues entonces tampoco hay Espíritu Santo de Dios. Razón por la cual vidas mediocres de personas mediocres traen influencia sobre personas mediocres en un cristianismo mediocre, donde nunca alcanzan la plenitud. Porque si alguien quiere llenarse de algo, lo primero que debe saber es que hay suficiente como para llenarse. Y lo único que Dios ha derramado, no por medida, y que es suficiente para todos, es el derramamiento de su Espíritu Santo. Por eso la iglesia no salió de Jerusalén antes de recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Y usamos la palabra bautismo porque significa inmersión. Inmersión. Tirarse de cabeza, sumergirse en el Espíritu de Dios. Cuando una persona está sumergida en el Espíritu de Dios, la gloria de Dios que lo rodea cubre tantas cosas. Deja de estar mirando determinados detalles y determinadas cuestiones que lo distraen carnalmente. Como cuando en el monte del Señor, la transfiguración de Jesús, han leído ese pasaje, le permitía ver a los discípulos del Señor, Jesús, Moisés, Elías, la ley, los profetas, el Evangelio, tres cosas distintas, representadas por tres hombres distintos. Y entonces, me gustan las tres, quedémonos con los tres, hagamos un campamento para los tres, pero la gloria de Dios descendió. Y ya ahí no se vio más nadie, sino simplemente a Jesús. Cuando la gloria de Dios desciende sobre tu vida, lo único que verás es al Señor Jesucristo y oirás: este es mi Hijo amado, a Él oír. Esa es la razón por la que necesitamos ese bautismo, esa inmersión en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, para que nuestros ojos solamente puedan mirarlo a Él y nuestros oídos solamente puedan oírlo a Él. Y la religión, aún la que está bien intencionada, pero no deja de ser una religión, se pierda de vista en factores que hacen que los hombres se distraigan. Aún el bautismo del Espíritu Santo trae una señal poderosa de unidad en la iglesia. Cuando vino Babel, cuando conocen la historia de Babel, los distintos lenguajes, la falta de comunicación hizo fracasar esa obra. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, en el verso 4, dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Las diferentes lenguas en el Espíritu Santo no determinan incomunicación. Al contrario, un solo mensaje, aunque sea en diferentes lenguas, porque el Espíritu Santo es el que da el denuedo para hablar. Si no, en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
La razón por la cual nos cuesta tanto dar testimonio a otros, no digo a todos, pero hay personas a las cuales, hermano, tienen una traba tremenda para predicar el Evangelio, porque intentan hacerlo humanamente. Y la razón por la que otros hermanos tienen tanto éxito en la comunicación del Evangelio, y uno dice, pero este es un evangelista, este siempre trae a alguien más a la iglesia. Hermano, la diferencia es que esa persona está llena del Espíritu de Dios. Si se llena del Espíritu de Dios, lo que usted salpique manifestará a Cristo. Y entonces no importa si es en Samaria o es en dónde. Entonces me voy a otro lado porque estoy enojado, porque estoy ofendido. ¿A dónde me iré de tu Espíritu?, dice el Salmo. ¿Cómo podré ocultarme de tu presencia? Si me voy de algún lugar enojado, me llevo ese enojo a donde voy. Pero la palabra de Dios me pide que deseche la ira, que deseche el enojo y que levante manos santas sin iras ni contienda. ¿Por qué me pide eso? Para no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual he sido sellado para redención. Sin el Espíritu Santo en la iglesia del Señor, no se puede ni preparar la mesa de la cena. Cuando había conflictos en la iglesia, unos decían blanco, otros decían negro. Las viudas se quejaban de las otras viudas, del repartimiento, de ciertas injusticias, porque la carne comete injusticia. ¿Cuál fue la solución? Hechos 6, verso 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles el trabajo. No importa quién tiene razón en la iglesia del Señor. Si hay algo que no le importa al Señor es cuántos argumentos tenés para defender una división, para defender una herida en el cuerpo de Cristo, para defender una enemistad, para defender algo que la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas. Es decir, ¿cuántos argumentos tenés para no amar? Podés tener toda la biblioteca con argumentos que justifiquen el no amar. Pero Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es opcional, no es algo que algún día voy a alcanzar, es algo cuya urgencia nos está diciendo qué clase de vida queremos vivir, hasta dónde queremos llegar. Hablamos de Esteban, el mártir. Era uno de esos llenos del Espíritu Santo. En el momento de mayor prueba, estaba a punto de ser asesinado, apedreado. ¿Usted sabe lo que es ser apedreado? ¿Usted cree que eran 5 pibes tirando piedrita? Ser apedreado era ser lapidado, era ser tapado de piedras. O sea, le pegaban tantas piedrazos que donde caía muerto el apedreado quedaba un montículo de piedras. Y Esteban, dice verso
55, Hechos 7, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la gloria de Dios. Y dijo: Padre, perdónales este pecado. Solo una persona llena del Espíritu Santo, al mirar el cielo, podrá contemplar la gloria del Señor y perdonar. Y usted dice: pero lo perdonó antes de que lo maten. Él sabía que sus días estaban terminados ahí. Pero eso es lo que hace la diferencia. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios te permite amar incluso a tus enemigos. Se levanta algo contra tu vida. ¿En qué cree usted que consiste la prueba? En cómo usted sale adelante. ¿En la carne o en el espíritu? En eso consiste. ¿Qué sale? ¿Qué sale cuando aprieto el botón? No porque no tengamos pasiones o porque no nos enojemos nunca. No, nos enojamos. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Pero oró a Dios. Resolvió sus conflictos en la intimidad con Dios. Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que realmente quieran salir de la mediocridad, del estancamiento, de una vida cristiana que no marca ninguna diferencia más que una purga de conciencia de pensar: bueno, no me voy al infierno. Pero que quieran emprender este desafío de vivir en el Espíritu, pues entonces tendrán que ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando se convirtió Pablo, Ananías vino, dijo: recibe la vista y sé lleno del Espíritu Santo. Bernabé era un varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Termino con esto. Cuando Pablo se encuentra con ciertos discípulos en Éfeso, le dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es decir, el capítulo 19 del libro de los Hechos está muy avanzado en el transcurso de los acontecimientos que cuenta la Iglesia del Señor. Sin embargo, como hemos leído en el capítulo 8, recibir el Espíritu Santo era fundamental para establecer, para consolidar la conversión y el llamamiento, pero también para ser sano, para ser libre, para tener entendimiento y sabiduría para tomar buenas decisiones, para construir y edificar, y no destruir con una emoción algo que cuesta tanto trabajo edificar. Hay relaciones de años, construidas de años, de servicio, de trabajo, de conversaciones, de compartir secretos, que una emoción descontrolada puede destruir. Hay profesiones y trabajos que se conquistaron con esfuerzo. Cada mañana, cada noche, cada semana, cada mes. Y una emoción descontrolada te puede dejar en la calle. Te puede separar de una persona que amas. Una emoción no sometida
una emoción no puesta en el altar de Dios. El reclamo de méritos, el orgullo, las justificaciones para permanecer enojado, los argumentos para guardar rencor, el placer extraño y morboso que algunos sienten en victimizarse para tener cosas que decir de los demás. Todo eso apagan el fuego de Dios, contristan al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero la obediencia y el creer, que aunque para mí es imposible y es difícil, en el poder del Espíritu Santo lo voy a conquistar. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente y una persona del mundo. Ese es vivir por fe. Póngase de pie. Quiero que usted sepa que hay una lucha que se está librando por usted. El enemigo de nuestras almas quiere que usted sea leña del infierno. Y ha reclamado con derechos, porque usted y yo hemos manifestado muchas veces características que son de Él y no son del Señor Jesús. Y Él se identifica y dice, mira, tiene ira, tiene enojo. ¿Y quién la inventó esa? La inventé yo. Uy, mira, tiene depresión y autocomiseración y se victimiza. Esa también la inventé yo, mira. Mira cómo tira culpas. La culpa de todo la tienen todos los demás. Y no se hace cargo nunca de una responsabilidad. Esa la inventé yo. Me acuerdo cuando le sugerí a Adán que diga, la mujer que me diste fue la que me hizo caer. Eso es lo que somos naturalmente. Algunos más, algunos menos. Salvo que usted sea marciano. Eso es lo que somos. Pero ¿cómo venceremos? Cuando pongo en el altar eso y pido al Espíritu Santo de Dios que me llene otra vez. ¿Y de qué se trata la cena del Señor? De reconstituir entre nosotros el templo del Espíritu Santo que somos. La reconciliación, no dejando entre nosotros nada sin resolver, renunciando a nuestro derecho natural. No que ahora me voy a casa y empiezo otra vez con los reclamos y con las quejas y con la inconformidad y con la justificación y con los argumentos, sino renunciando a eso por amor al Señor y a mis hermanos. Elijo la unidad, elijo la reconciliación, elijo el perdón, elijo el amor. Usted pueda decirle al Señor, yo estoy aquí, no me he ido a ningún lado, no me escondo. Siempre mi corazón está dispuesto a la reconciliación, al perdón y la sangre de Cristo, que es el pago por todos nuestros errores.
Si hay algo o alguien al que yo ofendí, pues entonces la sangre de Jesucristo en mi lugar pagó ese precio. Yo renuncio a todo rencor y a todo reclamo. Puedo hacerlo porque la sangre de Jesucristo pagó el precio. Y si alguien quiere más, aparte de la sangre de Jesucristo, para perdonar, entonces no está dándole el verdadero valor que la sangre de Jesucristo tiene. Todo el poder, toda la gracia, todo el favor de Dios están a tu alcance. Solamente creer y recibirlo. Así como has recibido la palabra de Dios, recibir el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te damos gracias, Señor. Yo le hago una invitación en esta mañana, perdón. ¿Quiere quedarse a mitad de camino o quiere conocer qué es lo que viene por delante para su vida? ¿Quiere vivir un cristianismo religioso de tradiciones, de discusiones? ¿Quiere estar todo el tiempo siendo influenciado por el último gurú que anda por ahí subiendo un video a YouTube? ¿O quiere que el Espíritu Santo de Dios le hable desde adentro y usted viva una vida guiada por el Espíritu de Dios? Porque de adentro fluirá sanidad, libertad, un destino y un propósito y una vida que vale la pena ser vivida. Y eso simplemente es algo que Dios nos va a forzar. Así como usted voluntariamente aceptó a Jesús como Salvador, si no está lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces el señorío de Cristo, la obediencia al Señor, se le hará más cuesta arriba. En realidad se le hará imposible. Sin el Espíritu Santo de Dios jamás podrá tener una victoria. Porque si no, la gloria sería para usted. En cambio, si la obra la hace el Espíritu Santo, la gloria es para Dios. Puede entender eso. Puede entender eso. Y hoy no dije me comprende en ningún momento. Estoy cuidando, porque acá me cuentan la costilla. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias. Sufriste traición para hacernos fiel y sufriste enfermedad para darnos sanidad y padeciste hasta la muerte de cruz para darnos vida y también tu cuerpo fue molido para darnos unidad.
Todo lo que tú conquistaste está a nuestro favor hoy. En esta mañana, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Si de mi parte o de alguno de los que están aquí no hemos honrado tu cuerpo, no hemos discernido que cada división, que cada argumento, que cada enemistad, que cada orgullo que se levanta hiere tu cuerpo, Señor. Y nos hemos dado permiso para herirte. Te pedimos perdón en esta mañana, perdónanos. Y de corazón guíanos con tu Espíritu para evitarlo. Más allá de nuestras preferencias en la carne, sea nuestra principal guía el mantener la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Poniendo el amor por encima de todas las cosas, que es el vínculo más perfecto y el camino más excelente. Señor, yo sé que tú me has perdonado. Y has perdonado a cada uno de los que están aquí en esta mañana. No hoy, sino cuando derramaste tu sangre por ellos en la cruz. Solamente por la fe, en esta mañana yo celebro tu perdón. Celebro la reconciliación. Y participo, Señor, dignamente del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús participé. Y luego de haber cenado, tomó la copa. Dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria de mí, dijo. En memoria. Participamos de la sangre de Cristo para no perder la memoria acerca del precio pagado, acerca de cuánto vale tu hermano. Es muy valioso. Fue comprado a precio de sangre. Algo que fue pagado a un precio tan alto, ¿permitirá el Señor que vea corrupción? ¿Permitirá el Señor que el enemigo reclame propiedad? Al contrario, esta mañana, por el valor inmenso que tiene la sangre de Cristo, reclamo en esta mañana tu sanidad. Reclamo tu libertad. Reclamo tu bendición. Por el precio pagado por tu vida, yo reclamo en esta mañana. Y me pongo de acuerdo contigo para reclamar que seas sano, que seas libre, que seas bendecido por Dios. Valiosa, valiosa, valiosa es tu vida. Muy amado, muy apreciado eres. En memoria del Señor y del precio que pagó por nosotros. Simbólicamente, emblemáticamente, nos declaramos comprados, propiedad suya, libres, sanos, hijos de Dios. Participe de la copa. Sí, Señor. Adoremos al Señor, adora al Señor. Bendito.
repente terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar